La puerta se azotó con un golpe que hizo temblar las paredes, y Lucía dijo: «¿Cómo pudiste hacerlo, Diego?». Su voz se quebraba entre furia y dolor, mientras él la miraba sin pestañear, incapaz de negar lo que ya estaba claro. La traición colgaba en el aire como humo espeso, imposible de ignorar. Diego dijo: «No era amor, era conveniencia». Sus palabras fueron un cuchillo hundiéndose en su pecho abierto, cada sílaba robándole aire. Lucía recordó todas las promesas, las noches de confianza, los susurros que ahora parecían veneno. La rabia y el vacío se mezclaban en un grito ahogado que no pudo contener. Un silencio cruel cayó, solo roto por su respiración temblorosa. La herida ya estaba abierta, sangrando sin remedio. Y en ese instante, con un susurro helado, Lucía dijo: «Te juro que pagarás». Lucía se dejó caer sobre el sofá, sus manos temblando al recordar la última frase de Diego. El silencio era más cruel que cualquier grito. Recordó cómo él le prometió eternidad, cómo le juró ser su refugio. Y ahora solo quedaban escombros. La traición no fue un accidente, fue un acto calculado. Ella lo sintió en la forma en que evitaba mirarla, en cada palabra fría que le lanzó esa noche. Su corazón se rompía en pedazos imposibles de recomponer. Aún así, en medio del dolor, algo crecía, un fuego en su interior que no conocía antes. Y aunque la herida era insoportable, pensó en voz baja: «Si él pudo destruirlo todo, yo puedo reconstruir desde las cenizas». La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, como si quisiera borrar la escena que acababa de ocurrir. Lucía se cubrió el rostro con ambas manos y murmuró: «Todo era mentira». Su mente recorría recuerdos, las cenas, las risas, los abrazos. Cada imagen se transformaba en veneno. No había escapatoria al dolor. Estaba atrapada en un círculo de traición que parecía eterno. La soledad pesaba, más aún que la humillación. Pero en medio de la oscuridad, su voz interior dijo: «Este no es tu final». La frase resonó como una chispa de fuerza, aunque su corazón aún sangrara. Lucía levantó lentamente la cabeza y miró hacia el pasillo donde Diego había desaparecido. El eco de sus palabras aún rebotaba en las paredes. No era amor, era conveniencia. Aquella frase se convirtió en un martillo golpeando sin descanso su alma. Ella no podía aceptar que tantos años fueran reducidos a interés y cálculo. Sus labios temblaron, y entre lágrimas dijo: «Me robaste hasta mi inocencia». En ese instante, comprendió que la herida nunca cerraría sola. Sería ella quien decidiría el final. Lucía se levantó con lentitud, cada músculo temblando, pero con una determinación nueva en sus ojos. Caminó hasta el espejo del salón y se observó. La mujer que veía estaba rota, pero aún en pie. «Nunca volverás a herirme», susurró, su voz firme entre sollozos. El reflejo le devolvió una mirada desconocida, más fría, más dura. No era la misma Lucía de antes. En ese instante, no fue víctima, fue sobreviviente. Y con un último aliento cargado de rabia, prometió que aquel dolor sería la chispa de algo mucho más grande. Lucía despertó con los ojos hinchados. La madrugada aún oscura en Madrid. La lluvia había cesado, pero dentro de ella la tormenta seguía viva. Se sentó en la cama, abrazando las rodillas, y murmuró: «¿Qué hice mal?». El eco de su propia voz fue un recordatorio de su vulnerabilidad. Las paredes parecían más frías, como si compartieran el secreto de su humillación. Ella recordó cada gesto de Diego, cada caricia que ahora parecía fingida, y sintió que su alma se desgarraba. Sin embargo, bajo el dolor, había una semilla que empezaba a empujar hacia la superficie. No sabía si era rabia, dignidad o simplemente instinto de supervivencia, pero estaba allí. Su corazón roto latía con un ritmo nuevo, como si supiera que, pese a la herida, debía seguir de pie. Lucía bajó las escaleras y encontró a Carmen, su amiga de infancia, esperando en la cocina. Carmen la miró con ojos cargados de compasión y dijo: «Sabía que él no era lo que aparentaba». Lucía apenas pudo sostener la mirada y respondió con un susurro: «Lo amaba, Carmen, y él me destrozó». El silencio entre ambas era pesado, pero también era un refugio. «Punto con tío».
Carmen le sostuvo la mano, recordándole que no estaba sola. Por primera vez en horas, Lucía sintió un calor distinto al dolor. Aún así, la traición seguía mordiendo sus entrañas, un veneno que ni la amistad podía borrar. Carmen le dijo con firmeza: «No puedes dejar que te destruya». Lucía bajó la cabeza, lágrimas cayendo sobre la mesa. Recordaba las promesas rotas y pensaba en la Lucía ingenua que creyó en todo. «Me siento vacía, como si no quedara nada», confesó. Carmen apretó su mano y le respondió: «Queda todo, solo que ahora tendrás que reconstruirlo». Aquellas palabras golpearon distinto. No eran lástima, eran una chispa de fuerza. En ese instante, Lucía comprendió que su herida no la definía, pero sí podía transformarla. Más tarde, sola en el balcón, Lucía miraba la ciudad extendiéndose bajo el sol débil de la mañana. El aire fresco rozaba su piel, pero dentro de ella todo ardía. «Él no era mi mundo, yo soy mi mundo», se repitió en voz baja. La frase sonó extraña al principio, como un idioma desconocido, pero poco a poco cobró sentido. Recordó las veces en que dejó su vida en manos de Diego, esperando que la protegiera. Ahora entendía que nadie podía salvarla más que ella, y en esa verdad amarga encontró un atisbo de libertad. Lucía cerró los ojos y recordó a la mujer que era antes de la traición, ingenua, confiada, llena de sueños. Esa imagen apareció nítida en su mente como un fantasma. «Esa Lucía murió anoche», murmuró con una mezcla de tristeza y furia. Su reflejo en la ventana devolvía unos ojos distintos, más oscuros, más duros. La vulnerabilidad seguía allí, pero ahora era el terreno fértil donde algo nuevo estaba naciendo. No sabía aún si era fuerza o venganza, pero sintió que el dolor la estaba transformando. Y en su pecho una certeza germinó: nunca volvería a ser la misma. Lucía salió a la calle con el rostro aún marcado por lágrimas, pero sus pasos eran firmes. El sol del mediodía iluminaba un Madrid que parecía indiferente a su dolor. Caminaba entre la gente como un fantasma, invisible para todos. En cada esquina recordaba a Diego, su risa, su mano en la suya, y todo se convertía en una puñalada. «Él sigue con su vida como si nada», pensó con rabia contenida. El mundo giraba para él, mientras ella se desmoronaba en silencio. Ese contraste era insoportable, y por primera vez deseó que su sufrimiento no quedara impune. En un café elegante del centro, Lucía observó desde la acera cómo Diego reía con otra mujer. La imagen era un golpe seco contra su pecho. Él gesticulaba con confianza, como si nunca hubiera destruido nada. La mujer, de cabello claro, lo miraba con admiración. «Ya reemplazó lo que tuvimos», murmuró Lucía, sintiendo que el aire le faltaba. La humillación se mezclaba con la furia, y el café, lleno de murmullos y copas tintineando, parecía burlarse de ella. No había justicia, solo espectáculo. Lucía se apartó, su respiración agitada, mientras recordaba cómo todos sus amigos se habían ido distanciando desde que Diego empezó a ganar poder en su círculo. Las puertas que antes se abrían ahora se cerraban en su cara. Nadie quería elegir entre ellos, y todos la dejaban sola. «Ni siquiera me defendieron», pensó con amargura. La traición no era solo de Diego, era del silencio cómplice de todos los que callaban. Ese abandono pesaba tanto como la herida inicial. Esa noche, de regreso en casa, Lucía intentó llamar a un antiguo amigo en busca de apoyo. La voz al otro lado sonó fría, distante, llena de excusas. «Lo siento, Lucía, no quiero problemas con Diego», fue la frase que terminó de destrozarla. Colgó el teléfono con las manos temblorosas, sintiendo que la última chispa de confianza se apagaba. Si todos estaban del lado de él, ella tendría que aprender a sostenerse sola. Y esa soledad ardió como fuego bajo su piel. Al amanecer, Lucía se miró otra vez en el espejo, pero esta vez no vio solo dolor. Vio furia, vio el germen de algo más fuerte que el llanto. Diego había ganado poder, respeto, incluso compañía, mientras ella quedaba reducida a cenizas. «No habrá próxima vez en que me arrodille», dijo con la voz áspera. La derrota de la noche anterior se transformó en un hierro candente en su interior. En su reflejo brillaba una certeza. Su caída no sería el final, sería el principio de otra Lucía.
Lucía revisaba una caja olvidada de cartas y documentos cuando encontró un sobre arrugado con el nombre de Diego escrito con su propia caligrafía. Dentro había contratos y mensajes que revelaban lo impensable. Su traición no había sido solo sentimental, sino también económica. Él la había utilizado para acceder a contactos de su familia y enriquecerse a su costa. La verdad le golpeó con más fuerza que cualquier palabra dicha. No solo me engañaste, me robaste la vida, susurró, mientras la rabia le helaba la sangre. Con el sobre aún en la mano, Lucía recordó cada conversación con Diego bajo una nueva luz. Sus atenciones, sus viajes repentinos, sus promesas de futuro. Todo había sido una máscara para ocultar su ambición. La imagen del hombre que amaba se desmoronaba, revelando a un calculador que nunca dudó en usarla como moneda. Yo era su escalera, pensó con amargura. Esa revelación dolía, pero también encendía algo distinto, una certeza de que la venganza no era solo deseo, sino justicia. Esa noche soñó con su antiguo yo, la Lucía ingenua que reía entre los brazos de Diego. La imagen era clara, un reflejo de lo que ya no existía. La voz de su confidente interior le susurraba: él nunca te quiso, solo te usó. Ella se despertó empapada en sudor, con el corazón desbocado. Miró al techo y dijo en voz baja: ya no soy esa mujer. Aquella declaración fue un juramento silencioso. La transformación había comenzado. Al día siguiente, Carmen volvió a visitarla y notó un cambio en sus ojos. «Ponto, pareces distinta», dijo con cautela. Lucía respondió con voz grave: «He visto lo que me hizo. No era solo amor, era poder». Carmen intentó advertirla: «El odio te consumirá». Pero Lucía ya no temblaba. «No es odio, es justicia», replicó. Sus palabras sonaban como hierro golpeando sobre un yunque. El fuego que llevaba dentro no podía apagarse con consejos. Esa noche, de pie frente al espejo, Lucía ya no veía lágrimas en su rostro. Vio una mirada helada, firme, marcada por la traición, pero cargada de una nueva fuerza. «Te convertiré en la sombra de lo que soy», susurró. Era un juramento, no al aire, sino a sí misma. La traicionada había muerto. La vengadora había nacido. Y con esa certeza, la oscuridad de la habitación se volvió cómplice de su promesa. Lucía caminó hacia el despacho de Diego, un edificio elegante en el corazón de Madrid. Sus tacones resonaban en el mármol como campanadas de juicio. Los guardias la dejaron pasar porque su nombre aún abría puertas, ironía cruel de un vínculo roto. «Hoy se acaba tu juego», pensó mientras apretaba los documentos robados. El aire olía a poder y perfume caro, pero ella solo respiraba rabia. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de lo inevitable. Diego la recibió con una sonrisa arrogante, sentado tras un escritorio de madera pulida. «No esperaba verte aquí», dijo con tono burlón. Lucía sostuvo su mirada y respondió: «Ya no soy tu sombra». Su voz cortó el aire como un cuchillo. El despacho estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de la ciudad. Diego se inclinó hacia atrás en su silla, confiado, como si aún tuviera el control. Lucía sintió la furia subirle a la garganta, lista para estallar. Lucía lanzó los documentos sobre la mesa y el golpe resonó como un trueno. «Aquí está tu verdad», dijo con dureza. Diego palideció al reconocer su firma en los contratos falsificados. Su máscara de seguridad comenzó a resquebrajarse. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz tensa. «Pentado pentendía diomantiantaino, untano de mesadate. Peino de salavas intalada, ese mantanino perigano», preguntó con voz tensa. Lucía sonrió con amargura. «Del mismo lugar donde escondiste tu mentira». La balanza de poder se inclinaba por primera vez a su favor. Diego se levantó de golpe, furioso. «No sabes con quién te enfrentas», gritó golpeando la mesa. Lucía no retrocedió ni un paso. «Sé exactamente con quién. Con un traidor», respondió, cada palabra más firme que la anterior. El aire entre ambos era electricidad pura. Por primera vez, Diego no parecía intocable. La rabia en sus ojos era el reflejo de su derrota inminente. Lucía no temía más.
Lo enfrentaba con el acero de alguien que ya no tiene nada que perder. Lucía dio un paso al frente, sus ojos verdes ardiendo bajo la luz. «Este es tu final», susurró. Diego retrocedió, atrapado entre la pared y sus propios pecados. El silencio fue brutal, cargado de una verdad imposible de ignorar. Lucía lo había desnudado, le había arrancado la máscara. El hombre poderoso ahora era solo un cobarde descubierto. Con una calma helada, ella añadió: «Todo lo que construiste caerá contigo». Y en ese instante, Diego entendió que la caída ya había comenzado. La oficina quedó en silencio tras la caída de Diego. Lucía salió con pasos lentos, el eco de sus tacones arrastrándose en el pasillo vacío. Afuera, la noche de Madrid la recibió con un aire frío, casi purificador. Sin embargo, no había alivio en su pecho. La victoria sabía amarga, como un vino derramado sobre cenizas. «Lo logré», murmuró, pero su voz sonaba hueca. La ciudad seguía brillando indiferente, ajena a su batalla. Lucía comprendió que había ganado justicia, pero no paz. Lucía regresó a su apartamento, donde cada rincón aún guardaba recuerdos de lo perdido. Encendió una lámpara y se sentó en silencio, observando el vacío del salón. El triunfo no llenaba el hueco de su corazón. Él cayó, pero yo sigo rota, pensó. Se abrazó a sí misma, sintiendo un temblor que no podía controlar. El dolor seguía allí, profundo, incrustado en su piel. La venganza había cerrado una herida, pero había abierto otra ventosa. Frente al espejo, Lucía se observó con detenimiento. El reflejo no mostraba a la mujer ingenua ni a la amante traicionada, sino a alguien endurecido por el dolor. «No sé quién soy ahora», murmuró con voz quebrada. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de fuerza y vacío. El espejo le devolvía una verdad incómoda, que ya no podría volver atrás. La venganza la había transformado para siempre. Carmen la visitó al día siguiente. Entró despacio, observándola con preocupación. «¿Lo conseguiste?», preguntó. Lucía asintió sin alegría. Él calló. Carmen buscó en su rostro alguna señal de alivio, pero encontró silencio. «¿Y tú?», insistió. Lucía la miró con ojos oscuros y respondió: «Yo ya no soy la misma». Carmen quiso abrazarla, pero Lucía se apartó, como si temiera quebrarse otra vez. La distancia entre ambas fue tan dolorosa como la traición misma. Esa noche, Lucía salió al balcón. El cielo estaba despejado, con estrellas frías brillando sobre Madrid. Cerró los ojos y respiró profundamente. El silencio era denso, cargado de preguntas. «¿Valió la pena?», se preguntó en voz baja. La respuesta no llegó. Solo quedó el peso de su nueva identidad. Había vencido, pero a un precio que nunca imaginó. Y mientras el viento rozaba su rostro, entendió que la herida jamás sanaría del todo. El amanecer pintaba de rojo los tejados de Madrid cuando Lucía abrió los ojos tras una noche en vela. El silencio del apartamento era tan profundo que dolía. Se levantó despacio y se miró en el espejo del pasillo. La mujer que devolvía la mirada tenía un gesto severo, ajeno a la fragilidad de antaño. «Nunca volveré a ser la misma», susurró. Era una confesión y una advertencia, dirigida tanto a sí misma como al mundo. Salió a la calle, envuelta en el bullicio de la ciudad que despertaba. Los coches, las voces, las prisas, todo parecía continuar como si nada hubiera ocurrido. Lucía caminaba entre la multitud con paso firme, invisible y al mismo tiempo inquebrantable. Dentro de ella, el eco del dolor aún ardía, pero ya no la hacía caer. Ahora era un motor oscuro que la mantenía en pie. «Que el mundo lo vea», pensó. «Yo sigo aquí». En un parque cercano, Lucía se sentó en un banco solitario. Observó a una pareja reír despreocupada bajo la luz temprana. Permanecí sobre despreocupada bajo la luz temprana. El recuerdo de Diego cruzó fugaz su mente, pero ya no dolía igual. Era una cicatriz que ardía, sí, pero no sangraba. «Ese capítulo terminó», murmuró, aunque su voz sonó más como un juramento que como un consuelo. El pasado ya no la definía, pero su sombra aún la seguía de cerca.
Carmen apareció a su lado sin que la hubiera visto llegar. ¿Y ahora qué harás?, preguntó suavemente. Lucía la miró de reojo, su expresión serena pero impenetrable. Seguiré adelante, respondió. Carmen quiso sonreír, pero percibió la dureza en esas palabras. La venganza había sido cumplida, pero la herida nunca desaparecería del todo. Lucía ya no era víctima, ni siquiera amiga. Era algo distinto, forjado en fuego y pérdida. Al caer la noche, Lucía volvió a su balcón. Las luces de la ciudad titilaban como brasas en la oscuridad. Cerró los ojos y sonrió con un gesto frío. La traición me rompió, murmuró, pero también me hizo eterna. El viento llevó sus palabras como un secreto hacia las calles. Y en ese silencio inquietante, quedó claro que no había final, suave. Solo una promesa ardiente. Lucía no sería olvidada, ni perdonaría jamás.